Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase virtual de la asignatura de Relaciones Literarias y Culturales e Hispanoeslavas. Y vamos a hablar pues del tema 9, en el que nos metemos ya en las relaciones hispano-rusas en este caso, ya en el siglo XX, y vamos a ver un poco todo lo relacionado con las relaciones, con la línea pues revolucionaria y hasta la guerra civil, tanto en España como la guerra civil había sido previamente en Rusia, ¿no? Eh, Así que bueno, va a abarcar cronológicamente aproximadamente las tres primeras décadas del siglo XX. Y es necesario primero situarnos un poco históricamente y en las principales líneas de pensamiento que van a producir un cambio pues radical en lo que había sido Rusia hasta este momento, ¿no? Indudablemente la línea más relevante es la línea de las ideas revolucionarias con todas sus variantes, ¿no? Principalmente pues las del marxistas y bolcheviques, ¿no? El leninismo, que van a cambiar pues todo el régimen ruso, como hemos dicho. El primer tipo de socialismo que entra en Rusia es el llamado socialismo utópico, sobre todo el inspirado en Fourier, ¿no? Reflejos de este socialismo utópico de Fourier los encontramos, por ejemplo, en la novela de Chernyshevsky titulada ¿Qué hacer? Una obra muy importante que inspiró a mucha gente y que inspiró muy directamente al mismo Lenin, quien también escribió un texto titulado ¿Qué hacer? Este tipo de socialismo utópico consideraba que en Rusia el socialismo se implementaría gracias a las comunidades rurales, el MIR, la Obshina, todos estos conceptos de MIR, Obshina que existen en ruso, comunidades agrarias, tal, en Rusia, ¿no? Otra línea importante es la de los llamados populistas, en español, traducción de Narodniki en ruso. Los populistas van a defender pues principalmente los intereses del campesinado, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que hasta este momento Rusia es un país principalmente agrario, donde el 80% de la población es campesina y vive de un modo u otro del campo, ¿no? Los antecedentes de este movimiento de los populistas pues serían Herzen, este autor pre-revolucionario, ¿no? Que inspiró también estas líneas revolucionarias en contra del régimen, y su periódico llamado La Campana, considerado el primer periódico revolucionario, que se editó entre 1857 y 1867. También un antecedente podría ser el citado Chernyshevsky y su novela ¿Qué hacer? Así como varias asociaciones secretas revolucionarias de estudiantes que fueron surgiendo, ¿no? En el siglo XIX en Rusia. En los años 70 del siglo XIX, los populistas van a promover una serie de sublevaciones campesinas que acaban siempre siendo aplastadas por el poder zarista, ¿no? En 1860 se fundará el primer grupo llamado Tierra y Libertad, como unión de varios círculos revolucionarios de 14 ciudades distintas, principalmente Moscú y San Petersburgo, grupo que desapareció relativamente pronto después de varios arrestos realizados por el poder zarista y por otras causas, pues va a desaparecer en 1864, ¿no? Sin embargo, un poco más tarde, en 1876, se va a fundar un segundo grupo llamado Tierra y Libertad, entre los que vamos a destacar sobre todo al activista Georgi Plejanov, ¿no? Plejanov, que va a conocer personalmente a Lenin y va a tener mucha influencia en todo el movimiento revolucionario en general ruso de toda esta época y por ejemplo, pues en Lenin, ¿no? Sus objetivos más importantes, los de este grupo de Tierra y Libertad, pues va a ser el reparto de tierras entre los campesinos, la autogestión plena de las comunidades rurales, la libertad de culto y la autodeterminación de las naciones, ¿no? Cometerán algunos atentados de gran repercusión,
Y es muy importante que en 1879 este grupo se va a dividir en dos: la partición negra y la voluntad del pueblo. Un hito importante en la evolución de esta línea populista, centrada sobre todo en el campesinado, va a ser cuando en 1901 varios grupos de populistas de Narodniki fundan el llamado Partido Social Revolucionario, llamado también eseristas por sus siglas en ruso, eser, ¿no? Y este partido, pues al igual que los populistas, defendía los intereses del campesinado, aunque también intentaron atraer a obreros. Los eseristas van a tener un papel importante en la Revolución de Febrero de 1917, la Revolución de Febrero, una primera revolución que hubo en 1917, más de en la que se consiguió, bueno, que el zar abdicara, aunque no es entonces cuando se le fusila, será posteriormente, abdicara, se forma una especie de gobierno provisional, y es una revolución pues un poco más de corte liberal, de intento de establecer un parlamentarismo en Rusia, pues más acorde a lo que habían sido otras revoluciones liberales que había habido en Occidente a lo largo del siglo XIX, con ese intento de establecer un sistema constitucional, parlamentario, delimitar el poder del monarca, si lo hay, tal. Ya será posteriormente la revolución, y ahí van a participar todos, ¿no? Tanto en la línea, pues eso, más de liberales, demócratas, como las líneas más revolucionarias de los bolcheviques. Lo que pasa es que luego tendrá lugar la revolución de octubre, que en realidad fue en noviembre, pero seguían usando el calendario juliano. La revolución de octubre, que ya va a ser liderada por los bolcheviques. Pero bueno, estábamos hablando de los eseristas, de los socialrevolucionarios, que apoyaron muy claramente esta revolución de febrero de 1917, y luego intentaron ser una especie de fuerza intermedia entre los contrarrevolucionarios conservadores, los que van a estar en contra de esta revolución bolchevique, y los bolcheviques, ¿no? Pero lo cierto es que los eseristas van a acabar desapareciendo hacia 1918. En 1917, una escisión de este partido creó el Partido Social Revolucionario de Izquierda, llamado así, que sí apoyó a los bolcheviques en la Revolución de Octubre, en su intento, revolución que lo que intenta es derrocar a ese gobierno provisional que había surgido de la Revolución de Febrero de 1917, ¿no? Van a apoyar a eso, van a apoyar transferir el poder a los soviets, y bueno, llegaron a entrar en el primer gobierno de Lenin, pero luego pues rompieron con los bolcheviques y acabaron siendo perseguidos por estos a partir de 1918. Para los años 20 pues ya quedaban solo como algo residual, ¿no? Bueno, luego durante la guerra civil rusa van a apoyar a lo que se llama el Ejército Verde, un movimiento verde que va a representar principalmente pues los intereses tradicionales que habían tenido los campesinos, ¿no? Muy brevemente, cuando los bolcheviques llegan al poder, estalla una guerra civil en la que se pueden distinguir pues 4 grandes bandos, a veces llamados movimientos o ejércitos. Pues estaría los bolcheviques, conocido como Ejército Rojo. Luego estaría el de los contrarrevolucionarios, en principio que apoyarían el sistema zarista o algo similar. Los contrarrevolucionarios, pues llamados Ejército Blanco, Movimiento Blanco. Luego estaría el Movimiento Verde, que sería más bien la línea que vendría de toda esta línea de los populistas, de los campesinos, que reivindicaban las reclamaciones del campesinado, por ejemplo, pues ese reparto de tierras entre los campesinos, que chocaba un poco con la idea de la colectivización que defendían los bolcheviques. Y luego pues un cuarto movimiento, principalmente muy fuerte en Ucrania, que sería el llamado movimiento negro, Ejército Negro, que sería pues el de anarquistas, ¿no? Estos primeros movimientos revolucionarios que estamos hablando están bastante pues desorganizados, son puntuales, llevan a cabo acciones esporádicas por parte de grupos aislados, acciones que normalmente pues acaban en intentos frustrados. Y esto es un poco lo que se refleja en la novela de Turgenev de Tierras Vírgenes, ¿no? Y hay que distinguir
también, luego esto es un poco lo que va a reclamar luego Lenin, ¿no? Que la revolución tiene que estar concentrado en un solo partido, un partido liderado por revolucionarios profesionales, digamos como él decía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, habría que hablar también de Bakunin y los anarquistas, Mikhail Alexandrovich Bakunin, que nace en 1814 y muere en 1876, es la figura más destacada. Y él nació en una familia rusa, pues, bastante adinerada, entró en la Academia de Artillería, pero fue expulsado por su comportamiento indisciplinado y trasladado luego como oficial subalterno. La represión polaca le hizo virar a posiciones contrarias al despotismo, le impactó mucho. Habla de esta represión y de este intento de rusificación de los polacos, ¿no? En algunas de sus obras. Y bueno, posteriormente estudió filosofía y vivió en varios países europeos apoyando algunas de las revueltas que tuvieron lugar en estos, como por ejemplo pues la de 1848, ¿no? A principios de los años 60 funda la Fraternidad Internacional, una organización secreta, y en 1868 crea la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, llamada así, que después se disolvería para que sus miembros pudieran entrar en la Internacional Obrera, porque en la Internacional Obrera no podían entrar asociaciones internacionales, solo asociaciones nacionales, ¿no? Bakunin era miembro también de la primera Asociación Internacional del Trabajo, pero se enfrentó dentro de ella con Marx, es famoso un poco este enfrentamiento entre Bakunin y Marx, que también era miembro, y al final, como bueno, Karl Marx realmente tenía un poco el dominio de esta primera Asociación Internacional del Trabajo, va a conseguir que acaben expulsando a Bakunin y sus seguidores, ¿no? En 1869 se publica Catecismo de un revolucionario, escrita por Mikhail Bakunin y Sergei Nechayev. En ese mismo año se traduce el Manifiesto Comunista de Karl Marx al ruso. Bakunin luego se alejaría de Nechayev, quien justificaba el terrorismo, ¿no? También otro anarquista ruso que tuvo bastante relevancia en aquella época. Entre las ideas que propugnaba Bakunin pues está la de la supresión de los estados nacionales y la formación en su lugar pues de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas, industriales, la abolición de las clases sociales y de la herencia, la igualdad de los sexos, la organización de los obreros al margen de los partidos políticos. Entonces esta línea seguida de Bakunin se va a caracterizar siempre por eso, por no tener partidos políticos, sino por agrupaciones y asociaciones, ¿no? También por el ateísmo y por el concepto que él llamaba dictadura invisible, que muchos le criticaron con este concepto, pero él explicaba que se trataría de simplemente que hubiera unos mandos, por su autoritas, no formalizados ni visibles en partidos, sino que sería una especie de aceptación voluntaria, libre todos, de esos mandos, de esa gente con una cierta autoridad, ¿no? Y bueno, algunas de sus obras más conocidas pues son Dios y el Estado, que es escrita en 1871, pero se publicaría más tarde, en 1882, y también Estatismo y Anarquía, de 1873, ubiquémonos en ese año, donde, por cierto, en esa obra pues alaba a España, que había tenido la Revolución de la Gloriosa de 1868, luego la Primera República, etcétera, etcétera, y alaba un poco ese estado revolucionario en que vivía España, ¿no? Pero bueno, sin duda la línea revolucionaria más importante, que al final va a acabar ¿no? haciéndose con el poder, va a ser la línea de los marxistas, y más concretamente de los bolcheviques, leninistas. La línea de los marxistas, no voy a meter ahora a analizar a Karl Marx, solo algunos hitos importantes. Primero, pues en 1883 se crea el primer grupo marxista ruso, aunque en el exilio en Suiza. Durante los últimos 20 años del siglo XIX, los marxistas van a ir creciendo en número e importancia. Al principio no formaban, según hemos mencionado, ningún partido organizado, se trataba de grupos que se reunían en secreto,
constantemente perseguidos por el poder zarista, etcétera. Y en los primeros años se centraban en la creación de sindicatos y en la presión sobre patronos para conseguir mejoras sociales y de condiciones de trabajo, ¿no? Eran los llamados marxistas economicistas. Lenin va a criticar esta estrategia y va a defender en su obra ¿Qué hacer?, llamada así, ¿no?, de la de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, de Lenin, que es de 1902, pues él va a defender, frente a esas mejoras puntuales de condiciones de trabajo, de salarios, una revolución total con un cambio de sistema integral, ¿no? Para conseguir eso, pues sería mediante un partido organizado y liderado por intelectuales, ¿no?, y formado por revolucionarios profesionales, digámoslo así. Los primeros marxistas pues van a criticar también a los populistas, a los Narodniki, centrados en la consecución de objetivos de los campesinos, ¿no? Y van a concebir los primeros marxistas la revolución como una acción de los obreros de las ciudades, principalmente las ciudades, de los obreros industriales, prescindiendo de los campesinos. Esto ahora lo mencionaré porque esto viene un poco de las mismas ideas de Marx, ¿no? La cuestión es que Rusia, ya lo he mencionado, en ese momento era esencialmente agraria, campesina, y aunque los obreros industriales habían crecido exponencialmente en los últimos años debido al aumento de la industrialización, de la construcción férrea y de que muchos campesinos habían emigrado a las ciudades tras la abolición de la servidumbre en 1861. Muchos campesinos van a migrar a las ciudades y pues a pesar de todo eso y de esa industrialización, Rusia nunca había tenido, desde luego, ni de lejos, niveles de industrialización comparables a los de Rusia occidental, ¿no? Entonces, cuando Marx tiene en mente la revolución, tiene principalmente de los obreros industriales, y él está pensando en países muy industrializados como los de Europa occidental, ¿no? En este contexto, pues destaca la figura de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin nació en 1870 y muere en 1924, ¿no? Había militado desde joven en la izquierda política revolucionaria, aunque él había nacido en una familia pues relativamente acomodada y en su primera juventud no había mostrado, ¿no?, esas tendencias revolucionarias, pero un hermano suyo fue ejecutado y ahí también cambia, muere su padre también, y bueno, eso cambia, ¿no? Hace que cambien las ideas de Lenin. Además, en 1895 había conocido a Plejanov, a este Georgi Plejanov que he mencionado antes, y a otros activistas en Alemania, y durante esos estudios universitarios fue arrestado y enviado a Siberia. Por eso no pudo participar presencialmente en la reunión de Minsk de 1898, considerada el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Lo que pasa que esa reunión fue descubierta y enseguida pues arrestados sus participantes y tal. Nunca llegó a poder constituirse de facto el partido. Bueno, pues Lenin estuvo en Siberia de 1897 a 1900. Tras su destierro marchó al extranjero. En 1903 fundó en Alemania, junto con Plejanov y otros marxistas, la revista La Chispa, en ruso Iskra, que el lema de esta revista Iskra era: de una chispa el fuego se reavivará, que es una frase de Vladimir Odoyevsky referido a un poema de Alexander Pushkin dedicado a los decembristas, estos revolucionarios liberales de principios del siglo XIX que habían intentado pues establecer un sistema constitucional y parlamentario en Rusia, ¿no? Bueno, el Consejo, y es una publicación muy importante porque de facto el Consejo Editorial de Iskra es quien prepara el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tuvo lugar en Bruselas en 1903 con la participación de 43 delegados, y en el que predominaban por número los iskristas, los que participan de esta revista. Va a ser una especie de núcleo más importante, con más autoridad dentro del partido, y más concretamente pues los leninistas, Lenin y sus partidarios, ¿no? Fue en este congreso
donde se configuran las dos famosas fracciones dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, la de los mencheviques, que viene del ruso menshevstvo, que significa minoría, serían como los minoritarios, en torno a Yuli Martov, y la de los bolcheviques, del ruso bolshinstvo, que significa mayoría, en torno a Lenin. Los mencheviques nunca llegaron a crear una ideología cohesionada, una única línea, sino que, pero en general se puede decir que eran como más marxistas ortodoxos, ¿no? Marxistas como más ortodoxos, más seguidores al pie de la letra de Karl Marx. Por ejemplo, ellos destacaban principalmente el papel de los obreros en la revolución. La revolución es algo que tendrían que hacer los obreros directamente. Los intelectuales deberían ayudarlos, pero la revolución debería ser llevada a cabo por los obreros, ¿no? Veían como fuerza revolucionaria casi exclusivamente a los obreros industriales, no a los campesinos, porque Marx tenía una visión de los campesinos como de una masa reaccionaria, ¿no? Además de que la posesión de tierras, la redistribución de tierras y posesión de tierras por parte de los campesinos era contraria a la idea de la abolición de la propiedad privada y de la colectivización de los campos, ¿no? Defendían la idea planteada por Marx de que primero debía desarrollarse plenamente el estado del capitalismo para poder evolucionar al socialismo, ¿no? Es decir, que Marx había planteado que a lo largo de la historia el materialismo histórico, ¿no? Básicamente, que no es frente al hegelianismo, que es digamos, la idea, el espíritu el que hace evolucionar las ideas, y eso va arrastrando los cambios, todos los cambios jurídicos, estatales, etcétera, etcétera. Karl Marx tiene una visión materialista histórica por la que son las fuerzas productivas, la fuerza y las relaciones de las fuerzas productivas las que van a ir cambiando, van a generar cambios, y esos cambios son los que van a ir arrastrando y produciendo los cambios en la superestructura, ¿no? Los cambios jurídicos, sociales, etcétera, etcétera. Y según Karl Marx, pues ha ido evolucionando, ¿no? Desde el esclavismo al feudalismo hasta el capitalismo. Y la propia evolución de esas fuerzas productivas del capitalismo inevitablemente tenía que dar lugar al socialismo. Entonces los mencheviques van a seguir estas ideas, digamos, al pie de la letra, con lo cual para ellos Rusia tenía que vivir primero, Rusia, que era pues casi un país feudal por su economía y por sus relaciones sociales, y como hemos visto hasta 1861 existía el régimen de servidumbre con prácticamente similar al siervo de las glebas medievales. Ellos creían que haría falta que primero Rusia desarrollara un estadio de capitalismo pleno, porque así se evolucionaría el socialismo, ¿no? Además, ellos pensaban que la clase obrera solo de por sí misma no podría derrocar al zarismo, sino que sería necesario una especie de alianza entre los obreros y la burguesía, porque los cambios que había habido revolucionarios, liberales, capitalistas en realidad tal, en Occidente habían sido llevados a cabo pues, por esta burguesía liberal, ¿no? Hacía falta una especie de alianza para derrocar al zarismo, establecer como un estadio pleno del capitalismo, pero porque luego se evolucionaría al socialismo, ¿no? Los mencheviques además pues eran más contrarios por regla general al uso de la violencia extrema como medio de implantar el socialismo, ¿no? Frente a esto pues está el bolchevismo, que siguen las ideas de Lenin, el leninismo, quien había actualizado algunas de las ideas de Karl Marx teniendo en cuenta la situación económica de su momento. Así, por ejemplo, pues Lenin, frente a Marx, que había hablado de un capitalismo más a nivel nacional, de un país concreto, Lenin habla del imperialismo como el estado más elevado del capitalismo, y por tanto como algo internacional, el capitalismo como algo internacional, y como por tanto la visión que tenés es internacional, no solo de un país dado. Lenin defiende la necesidad de crear un partido revolucionario dirigido por una intelectualidad revolucionaria. Para él, el obrero de por sí y sin formación podría equivocar los objetivos y centrarse solo, como hacían los economicistas, en mejoras económicas puntuales. Entonces, frente a esa gran importancia que daban los mencheviques a los obreros de por sí, Lenin dice, no, cuidado, tiene que haber un partido dirigido por intelectuales. Estos intelectuales deben dirigir, formar, dirigir y crear conciencia de clase a los obreros, ¿no?
También defendía Lenin la necesidad pues de una revolución a cualquier precio para alcanzar el poder y establecer las dos fases, ¿no?, del socialismo. Sería la dictadura del proletariado para luego posteriormente el socialismo pleno, ¿no? El papel, Lenin también defiende el papel esencial, el papel importante que sí tendrían, ¿vale?, los campesinos en esa revolución, no solo los obreros industriales, como defendían los mencheviques, lo que se debía traducir en la eliminación de los latifundios y de los grandes terratenientes, lógicamente, pero para entregar tierras a los campesinos de un modo u otro, ¿no? Los bolcheviques, además, digamos, pues defendían que no era necesario pasar por ese estadio de capitalismo pleno para poder hacer la revolución, ¿no?, y pasar al socialismo. Bueno, tiene lugar, como sabemos, pues la revolución de febrero de 1917, posteriormente la revolución de octubre de 1917 y luego, tras la llegada al poder de los bolcheviques, se inicia la guerra civil, que, como decimos, en realidad es una serie de luchas entre muchos bandos y muchas cosas puntuales, pero bueno, que se puede considerar que dura aproximadamente de 1917 a 1921, aunque algunas luchas duraron incluso posteriormente a esa fecha, ¿no? De 1927 a 1921, y aquí está el contexto, ¿no?, y de algunos autores españoles que vamos a ver que estuvieron por estas fechas, y es importante. Y bueno, Lenin necesita imponer lo que llama comunismo de guerra, donde todo quedaba controlado por el gobierno y a los intereses del gobierno y de esa guerra civil que se estaba librando, quien podía requisar sin pagar nada a cambio todo el excedente de grano. Ahora, un poco por la desilusión y la crisis que provocó, Lenin necesita o entiende que tiene que cambiar de política económica y pone en marcha la llamada nueva política económica, a veces llamada por sus siglas en ruso NEP, ¿no?, la NEP, que suponía una política de compromiso entre el socialismo de Estado y el beneficio privado, ¿no? Se permitió abrir algunas pequeñas empresas con cierto beneficio privado, aunque las grandes empresas e industrias seguían en manos del Estado, y se tomó de los campesinos, solo un pequeño porcentaje de su producción en especias, permitiéndoles vender de manera privada el resto de la producción con un cierto beneficio privado, ¿no? Esta nueva política económica, la NEP, va a durar hasta 1928, ya después de la muerte de Lenin y estando ya en el poder Stalin, cuando fue sustituida por el primer plan quinquenal de Stalin. Vamos, tras este contexto, creo yo, importante, vamos a pasar a hablar un poquito ya más específicamente en el mundo de la cultura, de algunos autores españoles que estuvieron en Rusia en estos años. Bueno, entre los viajeros y testigos españoles de los acontecimientos de esa época en Rusia, pues lógicamente estamos hablando del siglo XX. Ya ha aumentado bastante el número de españoles que han viajado, de rusos que vienen a España también. Algunos nombres muy significativos, entonces un poco testigos de lo que es esta época, o propiamente de la revolución, o justo después de la revolución, o de esos años 20 o 30. Podríamos mencionar a muchos. Nos vamos a centrar en lo que creo que son algunos de los nombres más relevantes. Podemos empezar con Sofía Casanova, que vivió en primera persona la revolución de 1917. Entonces, Sofía Casanova es autora de una obra que se llama De la Revolución Rusa en 1917. Se publicó en Madrid en 1917 por la editorial Renacimiento.
consta de 298 páginas. Y en el resumen biográfico que tenéis aquí en la obra de Viajeros Españoles en Rusia, de Pablo Sanz, ¿no? Una de las que os recomendé en la bibliografía, pues se dice lo siguiente. Sofía Casanova nació en La Coruña, Almeiras, el 30 de septiembre de 1862. Siendo niña, sus padres se instalaron en Madrid y fue en la capital en donde surgió su vocación de escritora. En la literatura española no ha ocupado ciertamente un lugar destacado, pese a que escribió varios libros. Pero en su vida ocurrió un acontecimiento que la relacionó con Rusia, su casamiento con el noble polaco Vicente Lutosławski, a quien conoció en Madrid a través de don Ramón de Campoamor. Este aristócrata fue investigador y alcanzó la cátedra de filosofía en Kazán. En el señorío de Drozdovo, de la familia de su esposo, pasó gran parte de su vida Sofía Casanova. Cuando contrajo matrimonio, Drozdovo pertenecía a Rusia en ese momento, ¿no? También vivió la autora en Kazán y San Petersburgo. Escribió varios libros dedicados a Polonia y Rusia. Algunos de ellos son relatos novelescos, aunque de contenido autobiográfico. Puede citarse Sobre el Volga helado, Exóticas y El doctor Volsky. Sofía Casanova vivió directamente la Revolución Rusa de 1917 y mandó diversas crónicas al diario ABC, que más tarde se recogieron en el libro de la Revolución Rusa en 1917, el que he citado. Falleció en Poznan, Polonia, el 16 de enero de 1958. Y el fragmento que tenéis aquí, de esta obra de Sofía Casanova, se titula así: La situación se agrava. Dice: al avanzar esta mañana del lunes, nuevos sucesos súmanse e integran el carácter del conflicto público. El tiroteo que hemos oído cercano y la dispersión precipitada de criadas y gentes pobres que se agolpaban a las tiendas pordioseando un par de libras de pan negro ya se explica. En los cuarteles de la calle Kirosnaya y en los próximos al jardín Tauriske, está mi calle entre ambos lugares, se han sublevado un par de batallones y una sección de automovilistas. Con hurras y en alto las armas han salido a la calle los soldados cara a cara al destino. Hay desgarradores episodios callejeros y aquí al lado, hace un instante, han entrado a un oficial muerto. No quiso entregarse a sus mismos soldados, que lo cercaron pidiéndole la espalda, y se pegó un tiro. Me telefonean que la situación es grave, que estamos cercados en este barrio de los insurrectos militares y me conturba hondamente su suerte. Toda nuestra historia del siglo pasado sangra de pronunciamientos semejantes. Suenan los metrallazos y me desconciertan. Es la lucha fratricida, el hermano disparando contra el hermano. 12. Noche. Estamos en plena revolución. Las tropas se han unido al pueblo en una protesta patriótica. Han asaltado los depósitos de armas y las han repartido a los manifestantes que circulan en camaradería por la ciudad, con soldados, mujeres y niños. Han destrozado las puertas férreas de la cárcel política y libertaron a 2100 presos. Tomaron la Duma y en ella se ha constituido un gobierno provisional de 12 miembros que preside Rodchenko. Al avanzar este día extraordinario circulan en camiones, automóviles, plataformas y otros vehículos soldados y paisanos, lanzando hurras de contento y entusiasmo por la unión efectuada. Y la ciudad toda demuestra tranquilidad, confianza. Una infantil sonrisa anima a todos los rostros. Pero es que no saben el peligro que corren si las tropas leales vuélvense contra los insurrectos. Están cerradas las tiendas. Todo movimiento que no sea el revolucionario cesó. Y el gobierno se ignora. El zar está en el frente. Protopopov, en Finlandia. Se lucha en el Imperial Palacio de Invierno. San Petersburgo, marzo de 1917. Está hablando de la llamada Revolución de Febrero, que por lo del año juliano pues fue en marzo, ¿vale? Un testigo de una persona que estaba allí físicamente, un testigo directo, muy interesante, ¿no? En español. Podemos hablar también de Eduardo Torralba Becci, que participó en el tercer Congreso de la Internacional en 1921.
Tiene una obra, que es la que se va a citar aquí, que es la de 1921, Las nuevas sendas del comunismo, tesis, acuerdos y resoluciones del tercer congreso de la Internacional Comunista. Traducción e introducción de Torralba Becci, delegado español en dicho congreso, publicado por Biblioteca Nueva en Madrid en 1921, consta de 352 páginas. De su breve biografía se dice: Torralba Becci nació en Santander y fue compañero de estudios de Anguiano. Entró en el seminario de dicha ciudad, de donde salió por carecer de vocación. A partir de entonces se dedicó de lleno a la acción política. Se trasladó a Madrid y formó parte de la redacción de El Socialista en 1913. Se casó con María Mayorga. En 1910 había sido elegido concejal por la coalición republicano-socialista. Fue autor de algunas comedias hoy olvidadas, como el drama Astrea. Publicó otro libro titulado Las mujeres en la Revolución Rusa. Tradujo diversos libros porque conocía varios idiomas, principalmente el francés. Una de las obras traducidas fue La madre de Gorki. En 1916 fue encarcelado en Madrid, en donde falleció en el Hospital del Rey en 1929, víctima de tuberculosis. Asistió al tercer congreso de la Internacional Comunista y a esa experiencia se debe el texto siguiente. Moscú presentaba un aspecto inolvidable. Los caudillos de todas las fuerzas obreras revolucionarias del mundo estaban concentrados en la histórica ciudad eslava. Por los pasillos y por los salones del Hotel Luxe, donde estaban instaladas las oficinas para la recepción de mandatos y demás funciones anexas a la celebración del Congreso, circulaba una abigarrada multitud que hablaba todos los idiomas del universo. Alemanes, saturados aún por la atmósfera de lucha de la sangrienta acción de marzo. Ingleses, impregnados del espíritu juvenil que había llevado a sus viejos organismos sindicales las nuevas tendencias. Holandeses, bien percatados de la importancia que en los litigios sociales internacionales tenían sus escuelas. Franceses, vivos, inquietos, poseídos de su papel histórico de progenitores de toda revolución. Suizos, simpáticos y comunicativos. Belgas, un poco concentrados. Americanos, arrogantes como los mosqueteros de los tiempos prosaicos. Italianos, alegres y alborotadores. Australianos, rumanos, búlgaros, serbios, austríacos, húngaros, graves comunistas asiáticos, llegados de la Tartaria, del Azerbaiyán, de Persia, de Jiva, con sus bonitos pintarrajeados y sus anchos ropones de colores brillantes. Chinos y japoneses, de ojos oblicuos, resplandecientes de viva inteligencia, negros africanos, negros de Java, un abigarramiento y una algarabía que daban la plena sensación de la armonía perfecta, puesto que era la reunión de todos los pueblos de la tierra, conservando sus diferencias exteriores, el traje, las facciones, el lenguaje, las maneras, e iguales en la dedicación a un ideal común, santificador de todas las máculas, que les daban un alma idéntica, una misma alma blanca y heroica, por la posesión de la cual todos eran humanos. Y nadie se sentía extranjero allí respecto de nadie. Éramos todos compatriotas dentro de la gran patria proletaria, dentro de la patria única de la Internacional Comunista. Era más fuerte el lazo de la comunión en la misma fe revolucionaria, en la misma fe ampliamente humana y universal, que el lazo de la coincidencia del nacimiento dentro de un mismo Estado. Así eran los cristianos primitivos cuando en las catacumbas de Roma y en las arenas del circo y en las interminables hileras de hogueras y cruces y en los ingenuos concilios de los primeros tiempos se reunían los creyentes de Siria, los de Anatolia y Éfeso, los de Bizancio y los de Mauritania, el Oriente y el Occidente, hermanados indisolublemente por encima de las patrias y de las lenguas distintas, en la iniciación de los misterios, en el martirio, en el apostolado y en la lucha. Más nombres importantes de esta época, no puedo dejar de citar a Josep Pla, que también estuvo en Rusia por esta época. Publicó una obra originalmente en catalán llamada Rusia, Noticias de la URSS, una encuesta periodística publicada en Barcelona por Ediciones Diana en 1925. Consta de 196 páginas. De este personaje muy importante, ¿no? Sobre todo dentro del catalanismo,
Se nos dice que nació en Palafrugell en 1897 y falleció en Llofriu en 1981. Cualquier estudio hecho sobre Pla, así como los asientos de las enciclopedias, indiscutiblemente dirán que Josep Pla es uno de los más grandes escritores en lengua catalana de todos los tiempos. No habrá exageración en semejante juicio. Durante su larga vida, Josep Pla observó y viajó incansablemente. Su obra recogida en diversos periódicos y en libros originales es vastísima, y con su estilo desenfadado, profundo e incluso coloquial ha enriquecido la lengua catalana moderna y actual. Su carrera como periodista comenzó en 1918 en Las Noticias, para seguir después en La Publicitat y La Veu de Cataluña. También escribió para periódicos de Madrid en castellano como El Sol. Al terminar la Guerra Civil Española, fue acusado por algunos intelectuales catalanes de izquierdas de haber elogiado a Franco y adoptar una actitud reaccionaria. Debido a ello se le negaron premios y homenajes. Fue corresponsal en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y la URSS. Recogiendo sus impresiones de la Unión Soviética, publicó Noticias de la URSS para La Publicitat de Barcelona, en forma de crónicas que fueron recogidas más tarde en el libro comentado. Como obra más interesante de Josep Pla pueden citarse Llanterna Mágica, Madrid un dietari, Guía de la Costa Brava, Un señor de Barcelona, Homenots, varias series y sobre todo El Quadern Gris, que es un libro impresionante y, según la opinión de muchos críticos, la obra maestra de Josep Pla. Este personaje tan importante dentro de la literatura catalana. Voy a empezar leyendo algo de lo que él recoge. De Moscú a Nizhny son 12 horas largas de tren expreso. Se atraviesa yendo el verde paisaje de la Rusia central, bosques incansables con algún claro intermitente con casas de madera miserables, los pueblos, el aire de monotonía y grandiosidad, el aspecto virgen y semisalvaje de la tierra no nos abandona nunca. Nizhny, la ciudad de la gran feria, se encuentra ubicada en la intersección de dos grandes ríos, el Oka, el río de las descripciones de Gorki, y el Volga. El Oka se abandona dulcemente en el Volga, con un abandono perezoso y asiático. Se desborda sobre el Volga por la orilla derecha, la que forma como un desmonte de una cincuentena de metros, y sobre aquel plano inclinado se alza la ciudad. Por encima, medio derruido, el Kremlin de Nizhny presenta su perfil de cúpulas y almenas. Abajo, a lo largo de toda la ribera, la ciudad se abre ante la confluencia de los dos ríos y presenta una nota de color inolvidable de verdes, blancos y rosas, salpicada por los relámpagos del sol sobre las cúpulas de oro. La confluencia, una mar pequeña, se llena de los colorines de la ciudad y todavía hay gran movimiento de barcos blancos que hacen el curso del Volga y las banderas rojas del puerto. Bueno, y sí, un poco esta descripción, luego habla de la feria de Nizhny y tal. Pero hay otros nombres que creo que también debemos citar. Indudablemente creo que habría que hablar de Dolores Ibárruri, la pasionaria. Dolores en concreto, la obra de la que se cita aquí, ¿no?, en esta sección de pasajes, es Memorias de Pasionaria, 1939-1977. Me faltaba España. Colección Espejo de España, publicada por la editorial Planeta en Barcelona en 1984, una obra de 235 páginas, pues unas memorias, ¿no? La biografía de este personaje es un poco más extensa de lo normal porque lógicamente es importante, pero bueno, dice así: resultaría inútil presentar a Dolores Ibárruri. Es una figura suficientemente conocida por su enorme personalidad y protagonismo político, elevada a la categoría de mito por la izquierda española y considerada como la encarnación de todos los males por la derecha. Fue persona no ignorada por nadie, pese a su desconexión con la vida española durante 40 años. Nació en Gallarta, Vizcaya, en 1895. Hija de minero, durante su niñez y juventud conoció la vida dura de las familias de ese oficio, habitantes de Vizcaya. En su libro El único camino, Moscú 1963, ediciones en lengua extranjera, dedicó algunas páginas admirables a su niñez y juventud. De vinculación socialista inicial, se afilió al Partido Comunista de España en 1920.
En 1930, al ser elegida miembro del Comité Central, pasó a residir en Madrid, en donde a partir de entonces desarrollaría una activa participación en la vida pública, colaborando en el periódico Mundo Obrero. Intervino en las luchas obreras y fue encarcelada varias veces. En 1933 visitó la URSS. A este viaje dedicó solo una página en su libro autobiográfico antes citado, lo que parece insuficiente, dada la importancia que para Dolores Ibárruri tuvo aquel viaje. En 1936 fue elegida diputada por Asturias. Durante la Guerra Civil que estallara aquel año, mostró una incansable actividad tanto en los frentes de batalla como en la retaguardia de la zona republicana. Al terminar aquella contienda, en abril de 1939, inició sus 40 años de exilio. Dentro de ese periodo fue elegida secretaria general del Partido Comunista de España, cargo que tuvo que resignar por el estado de su salud. No obstante, hasta su fallecimiento en 1989, conservó la presidencia del partido con carácter honorífico. En 1977 regresó a España y de nuevo fue elegida diputada por Asturias en el Parlamento español. Su nombre de pasionaria es universalmente conocido. Lo utilizó por vez primera en 1918 al publicar un artículo en el periódico obrero El Minero Vizcaíno. En 1984 publicó su libro Memorias de Pasionaria, aquí comentado. Su autora lo consideró como una continuación del Único Camino, pese a la diferencia de tratamiento y enfoque que Pasionaria diera a una y otra obra. Así, mientras el primero es un libro de lucha abierta, duro y minucioso, el segundo es una serie de recuerdos y esbozos de personajes conocidos. La distancia entre las fechas de uno y otro, unido al deseo de no revivir o hacer revivir rencores, puede explicar esto. Pero hay un cierto fraude en estas memorias, pues Dolores Ibárruri ha tenido un conocimiento directísimo de la vida rusa a lo largo de un dilatado periodo de la historia de Europa, en tiempos de guerra y de posguerra, de guerra fría y caliente, y es mucho lo que se silencia. Como se dijo, falleció en Madrid en 1989. Bueno, y cito solo brevemente una pequeña parte. Empieza diciendo así: ante el peligro que representaba el avance de las tropas hilderianas, se encontraba ya a pocos kilómetros de Moscú. La dirección de la Internacional decidió trasladar a Ufá, capital de la República de Bashkiria. La evacuación fue difícil y penosa. Me preocupé de que todos los niños y jóvenes españoles fueran evacuados. En efecto, las casas y residencias de españoles ya habían salido de la capital amenazada. Quedaba una residencia de jóvenes españoles que por algún motivo aún no había salido. Conociendo la situación de extraordinaria gravedad en que se encontraba Moscú, insistí ante el camarada correspondiente en que la evacuación se llevara a cabo antes de salir yo. Fue una conversación algo tensa, pero afirmé que mientras quedara un solo chico español en Moscú, yo no salía de la capital. La urgencia del traslado suscitaba 1000 problemas, algunos de orden personal. Mi hija Maya se hallaba en la escuela. Rubén convalecía de las heridas recibidas en el frente, en Borísovo. Se encontraba aquella mañana en mi casa, en Pushkino. Recogí a Maya y juntas empaquetamos lo más indispensable para el viaje. No olvidamos la tortilla de patatas, fieles a la tradición española, aunque no la pudimos comer, pues la perdimos en una estación. Era el 16 de octubre de 1941. Bueno, sobre este traslado de españoles, por cierto, hay una película española que se llama Spansky, muy interesante, en la Segunda Guerra Mundial, lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria, muy interesante también. Otros nombres importantes que voy a citar y que se recogen aquí, pues Miguel Hernández, el poeta, también creo que merece la pena por la relevancia y la fama de su nombre dentro de la literatura, del que se dice en esta selección lo siguiente: produce cortedad escribir unas líneas acerca de Miguel Hernández, dado lo mucho y bueno que se ha redactado, comentado y analizado sobre este raro caso de genialidad poética y profundidad humana, porque Miguel Hernández es una fuerza de la naturaleza, nacida para la poesía, al igual que ocurriera con Rimbaud. Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910, en un hogar humildísimo. Su padre le dedicó al pastoreo de cabras en la localidad, el famoso poeta cabrero, ¿no? Y apenas sí se le permitió obtener una instrucción primaria.
pero tuvo la oportunidad de gozar de la amistad de Ramón Sige, quien le inició en el conocimiento de la gran poesía española del Siglo de Oro. Sin duda, Ramón Sige había adivinado el enorme caudal poético que atesoraba su joven amigo pastor, y asombra la facilidad con que Miguel Hernández asimiló el lenguaje de aquellos poetas, incluso el de Góngora, bien difícil. Para darle a conocer en Madrid, en 1931 se le organiza un viaje, y allí pronto comparte la amistad de lo mejor de la juventud poética, que ya conformaba la famosa generación del 27. A su regreso de Madrid, Miguel Hernández publicó su primer libro, en 1933, Perito en Lunas, conjunto de octavas reales de gran belleza y perfección formal. Al año siguiente, Miguel Hernández marcha de nuevo a Madrid, en donde residía con asiduidad, aumentando el número de conocidos y amigos. José María de Cosío le busca un empleo en Espasa Calpe. Bergamín publica en su revista Cruz y Raya el auto sacramental ¿Quién te ha visto y quién te ve, o sombra de lo que fuiste? Corría el año 1934 y esto equivalía a un triunfo en su carrera literaria. Más tarde, Pablo Neruda le brinda las páginas de la revista suya Caballo Verde para la Poesía, y allí publica Miguel Hernández varias poesías. En 1936 publica El rayo que no cesa, para muchos su obra maestra. E indiscutiblemente un monumento imperecedero de la poesía española moderna. Es el mismo año en que estalla la Guerra Civil de España. Miguel Hernández abraza la causa republicana. Su ideario cívico y político había evolucionado de una religiosidad cristiana afín a Ramón Sige a un comunismo ortodoxo. Su actividad bélica e intelectual fue enorme. Estuvo Miguel Hernández en los frentes de batalla, pero al mismo tiempo creaba las obras Viento del Pueblo, publicado en 1937, y El hombre acecha, que lo fue después de finalizar la contienda. Al terminar la lucha fratricida, comienza la tragedia de Miguel Hernández. Perseguido, intenta refugiarse en Portugal sin éxito. Es detenido en 1939 y liberado en septiembre de igual año, pero poco después fue de nuevo detenido y encarcelado. Estuvo en las cárceles de Palencia, Ocaña y Alicante. Debido a las penurias y sufrimientos de la cautividad, contrajo tuberculosis y falleció víctima de esta enfermedad en la prisión de Alicante el día 28 de marzo de 1942. En 1937, Miguel Hernández estuvo en Rusia, invitado por el gobierno soviético. Algunas de sus impresiones las recogió en los poemas Rusia y La fábrica ciudad, Kharkov. Ambos están recogidos en el libro El hombre acecha. Este libro estuvo preparado para salir al mercado en 1939. Llegó a componerse en Valencia en la imprenta moderna e incluso se corrigieron las pruebas. La edición fue suspendida al conquistar Valencia las tropas del general Franco. Las capillas de esta obra, que se daban por perdidas, las encontró Víctor Infantes en la biblioteca de Rodríguez Moñino. Los dos citados poemas sobre Rusia se publicaron en el libro del que se facilita su ficha. Miguel Hernández, obra poética completa, introducción, estudio y notas de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, publicado en Madrid en 1979 por la editorial Cero y consta de 625 páginas. El poema Rusia dice así: Rusia. En trenes poseídos de una pasión errante por el carbón y el hierro que los provoca y mueve, y en tensos aeroplanos de plumaje tajante, recorro la nación del trabajo y la nieve. De la extensión de Rusia, de sus tiernas ventanas, sale una voz profunda de máquinas y manos, que indica entre mujeres: aquí están tus hermanas, y prorrumpe entre hombres: estos son tus hermanos. Basta mirar, se cubre de verdad la mirada. Basta escuchar, retumba la sangre en las orejas. De cada aliento sale la ardiente bocanada de tantos corazones unidos por parejas. Ah, compañero Stalin, de un pueblo de mendigos, has hecho un pueblo de hombres que sacuden la frente, y la cárcel la ahuyentan y prodigan los trigos, como a un inmenso esfuerzo le cabe, inmensamente. De unos hombres que apenas a vivir se atrevían, con la boca amarrada y el sueño esclavizado, de unos cuerpos que andaban, vacilaban, crujían, una masa de férreo volumen has forjado. Has forjado una especie de mineral sencillo, que observa la conducta del metal más valioso, perfecciona el motor y señala el martillo, la hélice, la salud, con un dedo orgulloso. Polvo para los zares, los reales bandidos. Rusia nevada de hambre, dolor y cautiverios.
Ayer sus hijos iban a la muerte vencidos, hoy proclaman la vida y hunden los cementerios. Ayer iban sus ríos derritiendo los hielos, quemados por la sangre de los trabajadores. Hoy descubren industrias, maquinarias, anhelos, y cantan rodeados de fábricas y flores. Y los ancianos lentos que llevan una huella del zar sobre sus hombros irrumpen el paso, por desplumar alegres sus altas barbas de estrella ante el joven fulgor que remoza su ocaso. Las chozas se convierten en casas de granito, el corazón se queda desnudo entre verdades, y como una visión real de lo inaudito, brotan sobre la nada bandadas de ciudades. La juventud de Rusia se esgrime y se agiganta, como un arma afilada por los rinocerontes. La metalurgia suena dichosa de garganta, y vibran los martillos de pie sobre los montes. Con las inagotables vacas de oro yacente que ordeñan los mineros de los montes Urales, Rusia edifica un mundo feliz y transparente para los hombres llenos de impulsos fraternales. Hoy que contra mi patria clavan sus bayonetas legiones malparidas por un torpe entraña, los girasoles rusos, como ciegos planetas, hacen girar su rostro de rayos hacia España. Aquí está Rusia entera vestida de soldado, protegiendo los niños que anhelan la trilita, de Italia y Alemania bajo el sueño sagrado, y que del vientre mismo de la madre los quita. Dormitorios de niños españoles, zarpazos de inocencia que arrojan de Madrid, de Valencia a Mussolini, a Hitler, los dos mariconazos, la vida que destruyen manchados de inocencia. Frágiles dormitorios al sol de la luz clara, sangrienta de repente y erizada de astillas. Si tanto dormitorio deshecho se arrojara sobre las dos cabezas y las cuatro mejillas. Se arrojará, me advierte desde su tumba viva, Lenin con pie de mármol y voz de bronce quieto, mientras contempla inmóvil el agua constructiva que fluye en forma humana detrás de su esqueleto. Rusia y España, unidas como fuerzas hermanas, fuerzas serán que cierre las fauces de la guerra, y sólo se verán tractores y manzanas, panes y juventud sobre la tierra. Se cita también el verso de la fábrica ciudad, pero bueno, ya nos da para hacer una idea. Y cómo no, pues también dentro del mundo de la literatura y dentro de esta línea ideológica, vamos a llamarlo así, pues también el muy importante poeta Rafael Alberti. Rafael Alberti, del que aquí se cita Prosas encontradas, 1924-1942, recogidas y presentadas por Robert Marrast, prólogo de Pablo Corbalán, publicada por la editorial Ayuso en Madrid en 1970, consta de 197 páginas. Y dice: en esta compilación se recogen trabajos de Rafael Alberti publicados en diversos periódicos y revistas y por tanto poco conocidos. Rafael Alberti, último superviviente de la generación del 27, nació en Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en el año 1902. Su inicial vocación fue la de la pintura, pero en 1924 sorprendió al mundo literario obteniendo el Premio Nacional de Literatura por su obra Marinero en Tierra, en donde se recogían sus primeras poesías. Este libro le dio una considerable fama, lo que marcó su camino definitivo hacia el campo de las letras. Militante del Partido Comunista, tuvo una destacada participación al servicio de la República durante la Guerra Civil Española, recorriendo los frentes de batalla, dando recitales y conferencias. Fundó el famoso periódico El Mono Azul. Su actividad política le obligó a exiliarse en 1939. Traspasó la frontera francesa y durante algún tiempo estuvo internado en un campo de concentración. Tras bastantes trabajos pudo marchar a la Argentina, en donde residió hasta 1962, fecha en que decidió trasladar a Roma su residencia. En 1977, al restaurarse la democracia en España, regresó a Madrid, siendo elegido diputado por Cádiz por el Partido Comunista en la primera legislatura. Su propaganda la basó principalmente en el recitado en público de poemas. Se recogieron más tarde en Poeta en la calle. En Madrid ha vivido hasta la fecha, bueno, cuando se publica esta obra, ¿no?, que era del 95. Del 95. Fue un amigo muy cercano de Picasso, a quien visitó en muchas ocasiones y le ilustró varios libros de pintura.
Su obra literaria, tanto en el campo de la poesía como en el del teatro, es muy extensa. Los libros de poemas El alba de la Lelí, La amante, Cal y canto, Sobre los ángeles, Verte y no verte y Un fantasma recorre Europa, escritos en España, han sido objeto de constantes reediciones. En Argentina escribió A la pintura, Hora marítima seguida de baladas y canciones del Paraná y Retornos de lo vivo lejano. En el teatro son dignas de destacar las obras El hombre deshabitado, Fermín Galán, El trébol florido y El adefesio. Obtuvo el premio Lenin y en el año 1983 el premio Cervantes. Y cito un poco este breve fragmento que incluye de sus experiencias en Moscú. Bajamos a la calle. Moscú como un torrente frío empuja rebosando de gente. De menos de 1 millón de habitantes que tenía, nos dicen, llega hoy a los 3. Y nosotros lo vemos, lo notamos en nuestros hombros, en nuestro cuerpo, en nuestros pies, que intentan ir deprisa sin lograrlo. Por sus aceras ascienden y descienden todas las razas distintas que viven en la inmensidad geográfica de Rusia. Se ven de pronto fieras, son esquimales que han olvidado cortar el rabo a sus abrigos de piel de reno, campesinos enfundados en cuero, pareciendo que llevan por gorro un borrego vivo, peludo, orientales, tayikistanos, uzbekistanos, georgianos, de jaiques y turbantes, obreras con abrigos de astracán, obreros, soldados rojos con sus niños en brazos, viejas pequeñas con cara de española, inquietas, habladoras, que nos detienen voceándonos, Lenin, Lenin. Comprendemos al fin, esta es la Plaza Roja. Allí estamos, centrando las murallas del Kremlin. Vemos una sencilla pirámide truncada roja y negra. Pequeños oscuros abetos, 2 soldados inmóviles, caladas las bayonetas, la custodian. De pie, dura contra la nieve, una fila interminable de gente espera. Aguarda que el carillonero mecánico del Kremlin dé las 3. Sobre la puerta de la pirámide 5 letras de oro dicen el nombre Lenin, Lenin, por quien, según la poetisa Vera Inver, el pueblo ruso no durmió durante 5 días y 5 noches porque él se había dormido para siempre. Lenin, a quien desde muy lejos y ya después de muerto vienen a conocer, a comprobar todos estos pueblos libertados que hoy lo incorporan ingenuamente en sus canciones, junto a los nuevos temas del tractor, la electrificación y la fábrica. Poemas y leyendas sobre él nos cuentan, se cantan igualmente en el extremo norte, entre los ostiak y los lamutes, en el Asia central entre los uzbek, los tayikistanos, los turcomanos, en las montañas del Cáucaso entre los osetios y los kumiques. Sus autores son rapsodas, ciegos y analfabetos, casi siempre muy estimados entre los compañeros y los nómadas, quienes les dan hospitalidad a cambio de escuchar sus canciones. Y del último de esta serie de españoles que pudieron ver Rusia y el acontecimiento de Rusia en esta época, voy a citar, se podrían citar mucho, pero bueno, hay que seleccionar por último a Ramón J. Sender. Ramón J. Sender, la obra que se va a citar, el fragmento que se incluye aquí es Madrid-Moscú, Notas de viaje, 1933-1934, publicada en Madrid por imprenta de Juan Puello, 1934, y consta de 238 páginas. Bueno, Ramón J. Sender nació en 1902 en Alcolea de Cinca y puede considerarse como uno de los escritores contemporáneos españoles mejor dotados, como se aprecia en la novela Imán, en donde reflejó la tragedia y brutalidad de la guerra o guerras sostenidas por España en Marruecos. Ya en plena República, Sender publicó 2 espléndidas novelas, 7 Domingos Rojos y Mr. Witt en el Cantón. Durante la Guerra Civil perdió a su esposa, fusilada por las tropas franquistas. En 1939 se exilió, residiendo en México y Estados Unidos. En ese exilio escribió un gran número de novelas, entre ellas por lo menos 2 obras maestras, Crónica del Alba y Requiem por un campesino español. En la primera narraba el autor su infancia, y en la segunda trató un tema dramático de la Guerra Civil. Sin perjuicio de ello, Sender no sabe dominar su facilidad narrativa y así, al lado de esas obras maestras,
hay otras verdaderamente deleznables, bien sea por la elección desafortunada de argumentos, bien por su carácter alegórico y abstruso. Bueno, en el año 1933 realizó un viaje a la Unión Soviética, en 1933. En esa fecha, Sender participaba de la ideología comunista, aunque sin una afiliación expresa. Pero más adelante fue otro de los desengañados y criticó al comunismo cuantas veces pudo. En este viaje no queda ningún aspecto de la URSS fuera de tratamiento. Las visitas a las fábricas, los deportes, la cultura, etc., encuentran su lugar en el libro, que resulta por esto apelmazado. Y empiezo a leer, no voy a leerlo todo, pero un par de párrafillos al menos de esta obra, en la que se recoge de Madrid-Moscú, notas de viaje, que dice: en esto de la cultura, el aspecto más interesante para el lector español será el que ofrecen las literaturas no rusas, no de la Rusia central ni de la Rusia blanca, que antes no existían apenas o estaban confinadas en círculos estrechísimos. Para que subsistiera esa anomalía bajo el imperio había varias razones. No era simplemente la imposición del idioma. Regiones como Yakutsk, donde se habla el ruso, carecían en absoluto de prensa, de libros y casi de escuelas. El secretario del gobernador imperial, Hedenstorm, decía en un informe años antes de la revolución, pues lo siguiente: la región de Yakutsk es uno de esos territorios donde la instrucción o la extensión de los conocimientos humanos sería más funesta que útil. Comparando su suerte a la de otros pueblos del mundo, los habitantes de ese salvaje desierto comprenderían su situación calamitosa sin encontrar ningún medio para mejorarla. Ese funcionario era, como se ve, un casuista pintoresco. No es extraño que los caucasianos resistieran durante más de 50 años el despotismo de un imperio que afrontaba de esta manera las cuestiones. Bueno, dice Kerensky, tal. Muy interesante desde luego. Hay otros autores, Ramón de Rato Rodríguez, que transmite una idea pues negativa de esa Rusia, de esa Unión Soviética que él vio en 1933. Hay curiosidades como la de Andrés Martínez de León, que escribe en andaluz, reflejando el acento andaluz, en 1985. Y bueno, pues podríamos hablar de muchos otros, ¿no? De periodistas políticos, etc. Rodrigo Soriano. Bueno, paso un poco, esta es la parte, ¿no?, de españoles que estuvieron en Rusia, qué ideas transmiten, lógicamente todo muy condicionado por los acontecimientos y por estos primeros años de la Unión Soviética. Voy a pasar un poquito a otro orden de cosas, pero me parece muy interesante también, que también son de estos años, y tengo que hablar de Bulgakov y de Platonov. Voy a hablar muy específicamente en lo que se refiere al tratamiento que le dan a Don Quijote. Lo hemos visto a lo largo de los siglos, la importancia que tiene en Rusia, cómo ha ido influyendo, y ya entrando en el siglo XX, pues una de las imágenes preferidas, lógicamente, como sabemos, de la literatura universal. Entre las versiones musicales que se ha hecho de la obra de Cervantes, pues destacan un poema sinfónico llamado Don Quijote, del compositor alemán Richard Strauss, de 1897. Hay un Don Quijote del compositor soviético Karakaraev, que es de 1960. Se le han dedicado ballets, incluidos el Don Quijote, el ballet Don Quijote del compositor austríaco Ludwig Minkus, que es un ballet de 1869, y varias obras, entre las que destaca el Don Quijote de Jules-Émile Frédéric Massenet, es un compositor francés, que es de 1910, la ópera La Dulcinea de Don Quijote del músico español Agustín Castilla Ávila, y hay pues varias decenas, más de 50 versiones cinematográficas de la novela de Miguel Cervantes, entre que se puede destacar pues El Caballero Don Quijote de Manuel Gutiérrez Aragón, que es una película de 2002, o El Honor de Caballería de Albert Serra de 2006, pero hay muchas otras muy importantes. Bueno, hemos visto la enorme influencia de Don Quijote en épocas anteriores. Nuevas interpretaciones de Don Quijote aparecen en el simbolismo ruso, la obra de Leonid Andreyev, de Fyodor Sologub, de Dmitry Merezhkovsky. Hemos visto alguna cosa, ¿no?, antes.
En los años 1920-1930, un poco la época que estamos hablando en este tema, la novela de Cervantes se convirtió en un libro cada vez más popular. Fue editada más de 15 veces, ¿no?, en estos años. Numerosos escritores, publicistas y críticos literarios utilizaron la imagen de Don Quijote, introduciendo en ellas las ideas de su época, es decir, la influencia de las revoluciones en la vida de la sociedad y de cada individuo fue obviamente una de las más importantes. En este periodo, escritores clave como Mikhail Bulgakov o Andrei Platonov dieron su propia interpretación de lo que para ellos era la imagen de Don Quijote de una nueva manera e introdujeron sus propias ideas filosóficas en dicha imagen, ¿no? En primer lugar voy a hablar de, y pues destaco a estos dos porque son muy importantes, ¿no? Pues Mikhail Afanasievich Bulgakov nace en 1891 y muere en 1940, uno de los grandes personajes, uno de los grandes escritores de la literatura en ruso. Él no es banal que estudió teología y que estudió medicina. Esta unión teología, pues en su obra del Maestro y Margarito se incluye este relato sobre Jesucristo y Pilatos, ¿no? O la medicina, pues con obras como Diario de un joven médico o Corazón de perro, esta obra en la que un médico, un científico, pues transforma a un perro en ser humano, que es una de sus novelas cortas, más interesantes, ¿no? Sin embargo, luego evolucionó a una visión un poco entre burlona y decepcionado de la revolución bolchevique. Bueno, se le consideró demasiado antisoviético y fue relegado al ostracismo. Es curiosa la anécdota de que él mismo mandó una carta a Stalin pidiendo salir de Rusia, de la Unión Soviética, entonces, diciéndole que si su país no respetaba su literatura, pues que lo mejor era marcharse. Y el propio Stalin lo llamó, habló con él para exigirle explicaciones sobre esa petición, pero como en realidad a Stalin le habían gustado ciertas obras de Bulgakov, pues le consiguió un trabajo en el Teatro de la Juventud Obrera de Moscú, pero en general vivió bastante perseguido, como un eterno sospechoso, y bastante perseguido por la NKVD, el antecedente de la KGB, ¿no? Sus obras más famosas pues son El Maestro y Margarita, principalmente. Hay alguna película sobre esa, hay una serie rusa sobre El Maestro y Margarita, y es una obra pues muy, muy interesante, ¿no? La Guardia Blanca o Corazón de perro, que es una suerte de relato largo, novela corta, que os he resumido, ¿no? En 1939, bueno, lo que nos interesa más es que en 1939 escribe el drama filosófico, podemos calificarlo así, en 9 cuadros, llamado Don Quijote. Bulgakov, muy interesante, que había llegado a estudiar español para leer la obra en original, en castellano. Llegó a escribir una carta a su mujer en español en la que califica a Cervantes de zar de los escritores españoles. En esa carta mal escribe porque la mujer también sabía español, diciendo que era para que no olvidara ese español. Y la trama pues tiene cierto paralelismo con el Quijote de Cervantes. Aparece pues la escena de los molinos que él ve como gigantes, etcétera, pero evidentemente con variaciones. Por ejemplo, en el Don Quijote de Bulgakov aparece en escena Dulcinea, que es un personaje, es una de las cosas, de las técnicas que usa Cervantes, bueno, que más ha llamado la atención siempre, un personaje tan importante, tan presente, que en realidad no aparece nunca, ¿no? En el Quijote de Cervantes no aparece nunca expresamente. Dulcinea no interviene. Tiene escenas de humor, entonces intenta buscar ese lado humorístico que tiene realmente el Quijote original, y con esa intención pues de parodia y humorística con la que escribió Cervantes el Quijote, y lo consigue, ¿no? Realmente es bastante graciosa a veces esta obra de Bulgakov. Y bueno, en este drama muestra la evolución espiritual de los revolucionarios,
desde la fe optimista hasta la decepción del ideal utópico, ¿no? El Don Quijote de Bulgakov, este Don Quijote es un símbolo de valentía y generosidad, intenta convertir ese siglo de hierro en el que le ha tocado vivir en una edad dorada, pero el racionalismo del mundo rechaza cualquier ideal romántico, ¿no? Para Bulgakov el triunfo del racionalismo supone la pérdida de los ideales elevados. Bulgakov escribió su Don Quijote a la vez que estaba componiendo El Maestro y Margarita, con lo que la influencia de Cervantes de un modo u otro puede advertirse también en lo que se considera su obra maestra, ¿no? El Maestro y Margarita. El segundo autor del que voy a hablar pues es Andrei Platonov. En realidad es un seudónimo de Andrei Platonovich Klimentov. Andrei Platonov nace en 1899 y muere en 1951. Y es muy conocido por sus distopías, ¿no? Como la novela Chevengur o relatos como El Foso y Jan. Y vamos a ver un poquito la novela Chevengur, distopía, ¿no? Este tipo de obra que refleja una sociedad, un mundo, normalmente futuro, aunque puede ser un futuro cercano, que por cómo funciona, por las características que presenta ese mundo, esa sociedad, realmente es desesperanzador, ¿no? Descorazonado. Entonces, pues, distopías como la más famosa, pues 1984 o Un Mundo Feliz. Bueno, sobre esto hay mucha literatura, no nos vamos a meter. Pero, pues Chevengur, que nunca fue publicada íntegramente en vida del autor, sino que sí se publicaron algunos capítulos, pero la primera edición íntegra se publicó en Londres en 1978, o sea, incluso muy posteriormente después de la muerte del autor. El Laur se publicaría por primera vez en 1988, o sea, ya en el contexto de la perestroika de Gorbachev y además ya en los últimos años, ¿no? De la Unión Soviética como tal. La acción tiene lugar en los años 20, aunque no es una novela realista que esté describiendo el mundo real, pero los protagonistas son Alexander Vanov y Stepan Kopenkin. Stepan Kopenkin sería una suerte de caballero andante de la revolución, una especie de Don Quijote de la revolución, cuyos rocinantes se establecen esos paralelismos y cuyo rocinante se llama Fuerza Proletaria y cuya Dulcinea vendría a ser Rosa Luxemburgo. Quienes van a parar a la ciudad de Chevengur, cuyos habitantes están convencidos de la inminente llegada del paraíso socialista, se niegan a trabajar, colectivizan a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las distopías se ubicarían en esta supuesta ciudad, ¿no? De nombre inventado. Finalmente la ciudad sufre un ataque en el que mueren casi todos los habitantes y Alexander Vanov, que sobrevive, se dirige al lago donde se había ahogado su padre y se ahoga él también. En la novela alternan lo trágico y lo cómico, lo elevado y lo vulgar, lo real y lo irreal. En esta obra se puede decir que los héroes realizan una búsqueda de la verdad a semejanza de las aventuras que realiza Don Quijote, el Quijote de Cervantes, y también dentro de la línea de la tradición literaria de obras como Los viajes de Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift. Los protagonistas viajan por las tierras rusas, encontrándose con diferentes tipos de personas, hasta llegar a Chevengur, ¿no? Este camino, encontrando diferentes tipos de su tierra. También está ese paralelismo en el Quijote. Y bueno, Stepan Kopenkin, el Don Quijote de la Revolución Rusa, es un personaje a la vez cómico y trágico. En él se encarna el idealismo de los revolucionarios rusos por un lado y el fracaso del ideal romántico utópico. Con lo cual al final también esa es la interpretación que se realiza del Quijote, ¿no? de Quijote de Cervantes. Chevengur se hallaría a medio camino entre la utopía y la distopía, en realidad. No descubre un mundo ideal, que sería una utopía, sino la esperanza de construirlo. Y tampoco en tanto que distopía no refleja, en realidad no describe una sociedad perversa como otras distopías, pero sí la destrucción de un sueño. Bueno, en general los autores rusos de esta época, que algunos autores
creen ver de esta época, ¿no? Años 20-30, con la época de Cervantes, en la que Cervantes escribe el Quijote, ven en el Quijote de Cervantes el prototipo de una personalidad espiritual, del hombre independiente, que a pesar de las circunstancias trágicas que le ha tocado vivir, una época pues muy con la revolución, la guerra civil, de muchas conmociones, más o menos se podría establecer ese paralelismo con la época de Cervantes, pues persigue los ideales eternos de la libertad y el humanismo. Bueno, y con esto terminaríamos el tema 9, ¿vale? de este temario de la asignatura de relaciones.